Hola, hola a todos. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero puedan abrir sus cámaras también para poder verlos. Rabino. Hola, hola. Buenas tardes, Raf. Buenas tardes con todos. Hola, Ra, buenas Buenas tardes. Buenas tardes. tardes a Buenas todos. Buenas Buenas tardes. tardes, buenas Sí. tardes. ¿Cómo ¿Cómo está están? ¿Cómo han usted por ahí en pasado? Montería, Rabino? Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, bien, Baruch Hashem. Bueno, Buenas acá tardes. pues Bien. bien, yo bien, un poco agotado, la verdad, viajando. He estado un poco desconectado también del WhatsApp, respondiendo algunos mensajes, pero sí me siento hoy un poquitico agotado, pero bueno, Baruch Hashem, hay que reponer fuerzas y eso. Y con respecto a Montería, bueno, la ciudad, pues con las lluvias sí está un poquito complicado en algunos sectores, pero bueno, con la ayuda de Hashem, pues que no pase a mayores y que también quienes están afectados, pues puedan ser ayudados también por las entidades del gobierno y bueno, que todo se pueda salir bien, ¿no? De resto, todo bien. Hashem. Sí, que así Y sea, Rabino. sí. Bien, bueno, vamos Que a comenzar. así sea. Amén, amén. Vamos, por favor, quien pueda abrir la cámara también, le agradezco. De paso, también aprovecho. También estoy atrasado con varias reuniones y algunos documentos de las personas de Camino Interior, del proyecto Camino Interior. Les agradezco su paciencia también. La verdad que ha sido un poco difícil para mí la semana pasada y esta, en lo que va, también ha sido un poco complicada en cuanto a ocupaciones y todo esto, pero bueno, la verdad es que agradezco muchísimo su paciencia. Bien, bueno, vamos a comenzar la clase. Antes de comenzar, queremos dedicar este Divrei Torah, estas palabras de Torah, por la pronta curación de Citlali, hija de Ernesto. Que veamos buenas noticias, que veamos buena, pronta curación en su vida y también en todos los enfermos de Am Israel, que escuchamos buenas noticias. ¿Ok? Que todo este Divrei Torah sea para bendición. Amén. Amén. Bien, bueno chicos, vamos a ver. Nosotros estamos en una sefirá en una cualidad que está resonando muchísimo en las sesiones también que estamos teniendo personalizadas, que es Malhut. Malhut es una cualidad que implica muchísima dedicación en este trabajo personal, pero ya aquí estamos hablando precisamente como restablecer cosas, restablecer bases, restablecer patrones, digamos, hacia lo correcto que es parte del amor propio y más allá de amor propio, también sentirnos dignos, como hablamos la vez pasada, sentirnos que somos importantes, que jugamos un papel muy importante en esta creación, en las personas con las que nos rodeamos, etcétera. Y tenemos un lugar entonces que debemos creérnoslo, que de eso se trata Malhut, creernos este, el papel que tenemos, que es importante, y, ese parte de ese gran papel, o gran parte de ese papel, vamos a decirlo así, ese desempeño es precisamente, primeramente, poder nosotros refinarnos, trabajar en nuestras cualidades y obviamente también poder impactar en otras personas. Entonces, Malhut está muy relacionada a todo lo que es este trabajo de crecimiento personal o como el libro se llama, de descubrir nuestra luz interior. De eso podríamos decir que Malhud es esa luz, o sea, eso que va a empezar a brillar en la medida que nosotros encontramos, en la medida que encontramos las cosas positivas y cuando vemos las negativas también, pero con buen ojo, cuando nos entrenamos para poder ser también correcto con nosotros sin llegar a ser duros y llegar a ser malvados con nosotros mismos, como dice, como menciona el Tania. De paso, también les comento que en ese proceso precisamente de desarrollo del buen ojo, en los cafés que tenemos con el proyecto Camino Interior, que también pueden entrar los que son parte acá de Refinando Corazones, vamos a empezar, lo consideré necesario con algunas reuniones que tuve, en los cafés empezar a estudiar el libro Sesgo de Positividad.
del red, ¿ok? Ya yo lo he recomendado muchísimo. En todas mis clases ustedes lo han escuchado que lo menciono mucho. Ok, ahorita lo vamos a ir viendo cómo tomar esos cafés que son como terapias grupales para poder abordarlo e ir comprendiendo e ir profundizando en el buen ojo, ¿ok? ¿Por qué? Porque Malhut es importantísimo trabajarlo cuando tenemos, sobre todo cuando estamos hablando hacia adentro, hacia nosotros mismos, trabajarlo desde el buen ojo. Hay mucho que la gente ha escuchado del mal de ojo, etcétera. Algunos creen como que es algo así, como que alguien mira y tiene algún tipo de poder místico y que va a crear algún tipo de mala suerte a la persona que miró, cosas así. Y de pronto lo entienden mal de que algunos comentaristas hablan que así era Vilán, que Vilán por eso tenía un parche, o sea, muchas cosas, pero obviamente en cada cosa, incluso en la Torah, hay una parte mística, pero nosotros antes de ir a volar a lo místico tenemos que empezar a ver lo racional, como ya lo hemos hablado, y muchas veces el mal de ojo no es un poder mágico que alguien me miró y me está yendo mal, rabino, en el negocio. Debe ser que alguien me echó mal de ojo. Eso no funciona así, ¿ok? Entendámoslo desde este punto de vista de trabajo de Malhut, que nosotros muchas veces tenemos, desafortunadamente o afortunadamente, porque a veces ayudó para algunas cosas en el momento que crecíamos y sobrevivíamos en este mundo, desarrollamos entonces un mal ojo, ahí en Arra. O sea, ¿qué significa eso? Cuando nosotros siempre estamos viendo lo negativo de las cosas. Cuando estamos viendo también lo negativo hacia afuera o viendo lo negativo hacia adentro. ¿Ok? Eso es mal de ojo malo. Todo el trabajo de sesgo positividad es convertir el ojo malo en ojo bueno. Y como el libro lo explica, el ojo bueno no es ignorar el mal que existe en el mundo, sino tener unas bases. ¿Ok? Vamos a mirar aquí todo eso ahorita. Pero dentro de lo que es ese trabajo personal enraizado o cuya columna vertebral del trabajo personal, del crecimiento de nuestro amor propio, nuestra dignidad, tenemos a Malhut, ¿ok? Que ya estuvimos hablando. La semana pasada hablamos de amor o Gesed de Malhut, que es como suavizar o querernos desarrollar ese amor propio, comprendiéndonos también a veces nuestros puntos ciegos, etcétera, pero desarrollando todo eso con amor. Imagínense, yo lo explicaba la vez pasada solamente como para explicarle un poquitico. Un segundito, me está cargando este audífono, voy a conectar acá. Ya voy. Ok. Ya, ahora sí. Entonces decía que me perdí. Ah, ya me acordé. De que todo este tema de amor propio, o sea, de trabajo, hay que hacerlo también con amor. Y iba a decir, imagínense, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a nuestros niños, cuando están pequeños, dice Hasidut, enseña, la otra enseña que precisamente una de las fuerzas que más domina en ellos es precisamente a veces del lado negativo, el egoísmo, ellos son que piensan solamente en ellos, etcétera. Pero aún así, uno les va guiando. ¿Cómo les guía? Con amor. Les va ayudando a entenderse ellos mismos, a gestionar sus emociones, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer con nosotros mismos en nuestro trabajo personal, no ser duros. A veces hay cosas que están reflejadas o que vienen de pronto de esas cualidades negativas internas, pero en el momento que incluimos amor en Malhud, entendemos esas cosas y las podemos reestructurar de una manera sana. ¿Y qué viene a ver entonces el día 44? Es la disciplina. Todas las personas que tienen, por X motivo, han desarrollado una baja autoestima, tienen que trabajar o tienen que estudiar, subrayar, anotar lo que quieran y ojalá responder todas las preguntas de esta semana de Malhut de mi libro. Hacerlo sin afán, todo con calma, no hay un tiempo definido, simplemente es empezar a hacer todas estas preguntas. ¿Por qué?
porque esto nos ayuda precisamente a despertar esa reflexión también sana desde todos los ámbitos de la Sefirá, o sea, Gesed, Geburah, Malhut, Gesed, Geburah, Tiferet, y etcétera, todos los, vamos a decirlo así, los matices que tiene la cualidad de Malhut, la semana de Malhut. Y por eso decía, quien tiene o ha desarrollado una baja autoestima, es importante trabajar esta semana. ¿Cómo puedo saber yo si tengo o he desarrollado una baja autoestima? Bueno, si usted es una de las personas que se pregunta mucho antes de hacer las cosas y entonces le da miedo a actuar y termina entonces no haciéndolas, muchas veces eso es falta de autoestima. Si usted es una persona que permite muchas cosas que otros hagan, jefes, compañeros, etcétera, entonces también puede haber un problema ahí de autoestima. Entonces, hay diferentes puntos donde se puede identificar un poquito esa autoestima. O sí, pero también usted es o una de las personas que está aquí es de las personas que siempre justifica incluso lo injustificable y dice es culpa mía, también es baja autoestima. ¿Ya? Entonces hay muchas cositas que nos indican eso. Por eso hay que trabajarlo. Esta semana ayuda muchísimo a conocer precisamente y trabajar y fortalecer esa parte de la dignidad y la autoestima. Se puede resumir también todo lo que es el crecimiento personal aquí. Con uno de esos puntos importantes en el crecimiento personal, en el cambio de hábitos, en el cambio de pensamientos, en el cambio en la forma como nos miramos nosotros, en el cambio también en la forma como miramos a los demás y de pronto sabemos poner límites, es precisamente disciplina en la dignidad o Geburah de Malhut. O sea, se necesita disciplina en la dignidad o se necesita disciplina en el crecimiento personal o se necesita disciplina en todo aquello que me implique construirme como persona digna, ¿ok? Disciplina es importantísima, es casi una de las más importantes en lo que es el desarrollo de crecimiento personal o cambio de hábitos. Como dice aquí en mi libro, tal como hemos mencionado, se necesita siempre el equilibrio en el refinamiento de cualidades. Podríamos traducir ese equilibrio como la disciplina, que es la cualidad de Geburah, el amor propio y la dignidad. También requieren disciplina para ayudar a poner límites en aquello que nos afectará y para empujarnos en la eliminación de malos hábitos. ¿Qué mejor que hacer? ¿Qué mejor que hacer estos pasos permeando la disciplina con amor propio y dignificante? O sea, es importante disciplina entendamos como cuando nos forzamos a hacer algo que sabemos que es bueno. Ya, aunque de pronto nos cueste, aunque de pronto nos duele un poco, aunque después de pronto nos saque de nuestra situación de comodidad, al final nos empujamos a hacerlo porque sabemos que es correcto. Ya, es como el ejemplo que yo pongo mucho es como cuando uno está de pronto, amaneció, está un poco de pronto no durmió bien, o está cansado, o tiene un poquito de perecita, no sé, y no quiere ir a trabajar, pero al final, ¿qué hace? Dice, no, tengo que ir a trabajar, se levanta cansado, se pega una ducha y de pronto con eso ya como que se despierta un poco más y se va. ¿Ok? ¿Por qué se empuja a la persona a hacer eso? Muchas razones pueden haber. Porque no quiere perder el empleo, porque tiene compromisos financieros, porque sabe que de pronto le van a llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que la persona se empujó, vamos a decirlo así, se obligó a hacer algo que sabía que era correcto. ¿Ok? Independientemente de cómo se sentía. ¿Ok? Eso es disciplina. O sea, a veces no queremos, a veces no nos gusta, a veces nos cuesta hacer algo, pero sabemos que lo correcto toca hacerlo. Ya, toca hacerlo, toca empujarse. Eso genera hábitos. Eso Raman también lo mencionan en la ley de Teshuvah, aplica precisamente que la persona, en la medida que sus actos externos los va haciendo, también va generando un impacto en lo interno y empieza a cambiar lo interno. ¿Ya? Es fácil también verlo. Por ejemplo, cuando una persona de pronto está acostumbrada a levantarse un poco tarde en el día, no sé, y empieza a trabajar, por un ejemplo, se empieza a trabajar y a las 5 de la mañana está levantándose siempre y como dijimos, la alarma presente y siempre se despierta. Llega un punto que ya no necesita la alarma. Pone la alarma y se despierta antes que la alarma. ¿Por qué pasa eso? Porque ya se acostumbró.
generó un cambio. O sea, al principio le costaba, y generó entonces una disciplina. Lo mismo se necesita en lo que tiene que ver con nuestros hábitos, en lo que tiene que ver con tres vestimentas que tiene el alma, que el Tania la menciona. En eso consiste todo el trabajo personal, en tres vestimentas del alma. ¿Cuáles son esas tres vestimentas? Pensamiento, palabra y acción. Es decir, que yo tengo que disciplinarme en esas tres vestimentas. En cómo pienso, cómo me disciplino, cómo pienso, pues que de pronto, si soy de las personas que soy mal pensado, o sea, me refiero que en vez de pensar bien de las otras personas, la persona no llegó, algo le pasó y dice, ya, otra vez, ¿quién sabe dónde se quedaría esta persona que es un incumplido? Entonces, cuando se encuentra en ese punto, como es un hábito, se descubrió haciendo ese pensamiento nuevamente para aleja ese pensamiento y se esfuerza a pensar lo contrario, ¿no? Tal vez le pasó, tal vez no pudo, tal vez tal cosa, ya, o sea, eso es una de las cosas que uno tiene que hacer desde el pensamiento. Una persona una vez, eh, estábamos trabajando precisamente en este tema de Malhut y yo le estaba ayudando a ver sus potenciales, de acuerdo al trabajo que hacemos en Proyecto Camino Interior. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha programado negativamente hacia adentro y hacia afuera bien, hacia los demás. Entonces, esta semana es, por eso decía, es trabajo importante incluso para todas las personas que están trabajando en esta cualidad. Llegó a tal punto que me dice, es que usted ve lo bueno de mí, pero yo tengo muchas cosas negativas. Y yo le dije, no, 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 no. Ojo con eso. La tarea es cambiar el chip. Yo estoy viendo lo bueno porque en eso tenemos que enfocarnos. ¿Ya? Cuando no, tenemos que enfocarnos en iluminar, le decía yo. Cuando tú empiezas a iluminar, la oscuridad se disipa. Ya. Ahorita enfócate en lo bueno. Sé que todos tenemos cositas de pronto no tan buenas que hay que corregir. Pero cuando una persona tiene que trabajar o está en ese punto que no logra ver lo bueno que tiene, ahí tiene que empujarse, obligarse, disciplinarse a pensar, soy buena o soy bueno, sí tengo esto, sí tengo esto otro. Y no decir sí tengo esto, pero es que tengo esto otro. No, o sea, olvidarse de lo malo. Al principio va a parecer ego, va a parecer egocéntrico, pero es que se necesita hacer ese choque para cambiar el patrón mental. Porque si uno tiene que enfocarse en uno de una manera positiva, sí soy bueno para esto, sí tengo talento para esto, sí yo puedo tal cosa, si yo me lo propongo tal cosa, va a parecer ego, va a parecer como muy de ególatra. Pero en ese punto se necesita. Cuando ya se empiece a armonizar todo el asunto, ya entonces va a empezar a equilibrar su ego. Pero ese ego aquí es el impulso que lo que le va a sacar o nos va a sacar de esa arena movediza en la que cree, en que una persona puede llegar a creer que no puede hacer nada. ¿Ok? Entonces, por eso disciplina es importantísimo. Es importantísimo. Nosotros somos capaces de cada cosa que nos propongamos. A mí personalmente les digo, no me gustan las personas, cuando digo no me gustan, no es que las eche de la casa, ni no las escuche, ni que no, digo no me gusta, es que no me gusta la actitud, vamos a decir, de la persona que o sea, hay dos tipos de personas. Una que busca una solución a cada problema y otra que encuentra un problema a cada solución. Ese tipo de personas no me gustan, ya, me chocan, pero como dije, cuando digo no me gustan, no es que me caiga el mal o las aparte, no, sino que esa actitud no me gusta y muchas veces hay que chocar con eso. ¿Ya? Incluso, ¿sabes? Pregúntese ustedes, ¿por qué cree usted que no puede hacer algo? Pueden haber respuestas como no, pero a esta edad, no, pero es que de pronto hubiera podido aprovechar cuando estaba joven, no estudié tal cosa. Son excusas que uno se está dando. Usted se propone algo y usted lo puede lograr. La única razón que no lo logra es porque en verdad no se ha preocupado por hacerlo. Así de sencillo. Somos capaces de muchas cosas, muchas cosas. Solamente que la cuestión es empezar a creerlo. Somos capaces de salir de lo más profundo de nuestra baja autoestima. Somos capaces de salir de los malos pensamientos que tenemos también contra nosotros mismos. Somos capaces de hacer todo lo que queramos, en serio. ¿Ya? Una cosa es que en el momento no sepa cómo hacerlo, pero capaz sí soy. ¿Ok? Somos capaces. Yo he hecho cosas en mi vida que
tal vez no pensé hacer, pero sí, como tengo ese pensamiento, alguien preguntó, alguien en la sesión me preguntó, ¿usted no le han surgido dudas en ese proceso, Rabino, como usted comenta también, que parte del libro es su trabajo personal? ¿Cómo hacía usted con esas preguntas cuando de pronto creía usted que algo no podía hacer? Y yo le dije, te soy sincero, y va a sonar egocéntrico, pero yo nunca he pensado que no puedo hacer nada. O sea, pienso que puedo hacer todo. Y si me preguntas ahora analizando, le decía yo no sé en qué momento de mi vida eso lo tengo en la mente, porque no fue que me lo dijeron, no fue que mi papá me lo inculcaron, no sé, yo creo que fue un regalo de Hashem. Entonces lo reconozco como un regalo de Hashem, así como cada uno de ustedes tiene fuerzas, tiene potenciales. Yo creo que ese fue un regalo, un potencial que Hashem me dio de yo tener esa capacidad de darme cuenta o decirme yo mismo, esto lo puedo, ¿ok? Esto lo puedo. Y lo que yo decía es, preguntas si hay. Pero la pregunta que me hacía yo es cómo lo puedo lograr. No preguntaba es si puedo o no puedo, será que sí, no. Yo preguntaba, bueno, ok, quiero esto, ahora cómo puedo hacerlo. Y ese es el punto. Todos tenemos el potencial de hacer lo que queramos y lo que nos propongamos. La pregunta que uno debe hacerse no es si puedo o no puedo, sino cómo puedo hacerlo. ¿Ok? Cambia la pregunta. ¿Ves cómo cambia uno el chip? No está preguntando, ¿será que sí? Pero yo tal cosa, pero es que no. Esas preguntas son puro Yetzerara. Ya. La pregunta que uno debe hacerse, ok, este es mi objetivo, ¿cómo lo hago? Entonces, tómate el tiempo de informarte, investigar, etcétera. Yo siempre pongo el ejemplo que es como la persona que dice, quiero comprar un coche, un auto, y tiene el sueño, tiene el deseo, pero al final de cuentas, algún día me lo compraré. Algún día me lo compraré. Y seguro que se pasa toda la vida diciendo, algún día me lo compraré y nunca se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque en su mente le parecía algo difícil en el momento. Pero ¿saben cuándo empieza a dejar de ser difícil? Cuando vaya al concesionario, al lugar donde venden autos y pregunte y cotice y entonces ahí diga, bueno, vale tanto, yo me gano tanto, entonces yo tengo que hacer este presupuesto, etcétera. Y así lo voy a lograr. Me toma tiempo, pero lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Viste qué diferencia es? ¿Cuál diferencia entre aquel que quiere el auto y aquel que quiere el auto y averigua? La acción. ¿Ok? La diferencia es la acción. También me tomo el atributo personal también, la atribución personal de hacer este librito también para la salud de Jacob. Ahorita que vi a Ixchel, viste qué bueno abrir la cámara. Jacob todavía está estuvo un poquito delicado, bueno, entonces que también tenga pronta curación, así como Citlali que dijimos también, que también ellos allá también sean bendecidos con buenas noticias de parte de los médicos. Besrat Hashem. Amén. Presentación. Bien, bien. Entonces, bueno, entonces el punto es ese, digamos, yo lo que siempre me preguntaba es cómo lo puedo hacer. Ahora, llegó momentos en mi vida en que sí hubo cosas que me parecían imposibles en algún momento. Pero ¿por qué llega uno a ese punto? Porque obviamente en el momento no lo entiende. Pero, por ejemplo, un ejemplo de eso fue cuando yo decidí irme con mi familia a vivir a Israel. Ya. Yo nunca había salido del país y yo dije, bueno, en verdad, y di mucho dinero. Yo decía, ¿será que sí? No, será en otra reencarnación tal vez que voy a Israel, dije yo. Pero aún así, alguien me dio el contacto de una persona en Israel, me hice amigo de él y empecé durante 2 años, estuve averiguando la información, cuánto valía una renta allá, servicio de salud, el trabajo, cómo hacía uno para trabajar. O sea, estuve 2 años recogiendo información y al final creí que estaba listo y le dije a mi esposa, vámonos. ¿Sabe qué me di cuenta estando allá? Que no me sirvió toda esa información porque en verdad muchas cosas no salen como uno planea. Pero lo importante es tener el pensamiento de sí puedo, ¿ya? Y ahí, y si seguimos y vimos la mano de Hashem, porque eso es otra cosa que también los sabios nos enseñan, que uno tiene que poner la primera cuota del milagro, vamos a decirlo así. O sea, mi esfuerzo es lo que genera un recipiente para la bendición de Hashem. Bendición de Hashem puede ser trabajo, puede ser parnasá, puede ser salud,
Puede ser tranquilidad, puede ser mi proyecto personal, puede ser muchas cosas. Pero resulta que también bendición de Hashem es cuando yo me esfuerzo en disciplinarme. Si yo me esfuerzo en disciplinarme, Hashem me va a ayudar también. Y por eso no hay ese tema de que no puedo, no creo, será que sí. No, toda persona puede corregirse, puede trabajar muy, digamos, satisfactoriamente en su proceso. Entonces, eso es importante saberlo. Eso es no solamente dignidad, sino la disciplina, lo que nos empuja, lo que yo me obligo a hacer. Yo sé que esto no es... yo sé que esto me cuesta, ¿viste? Esto no es agradable, pero necesito hacerlo. Haga de cuenta la persona que va al gimnasio. Al principio le va a doler el cuerpo. Y al principio de pronto al día siguiente no quiere ir, pero se va al día siguiente, hace unas sesiones un poquitico menos que le esfuercen, pero que le mantengan activo el músculo, etcétera. O la persona que también los ayunos, por ejemplo. Ya, los ayunos que una persona hace, sabemos que según Hasidut, pues no es bueno que la persona se obligue a ayunar muy seguido porque puede ser malo para la salud. Eso enseña Hasidut. Pero hay veces, dice el Ramban, que es bueno dejar al cuerpo descansar. Ya, como dejar así como uno deja también el carro quieto, el coche, el motor descansa un rato, bueno, así también el cuerpo necesita descansar, dice el Ramban. Y Y una manera a veces de controlar nosotros esa alma animal, a veces puede ser un momento de ayuno, pero eso es algo muy, eh, no se me puede malentender como que es un día completo de ayuno, cosas así, o sea, no. Lo que quiere decir es que el ayuno a veces, según lo vemos en Hasidut, es una manera a veces de afligir el cuerpo como una manera de disciplinarnos o disciplinar esa alma animal. No hacemos ayunos todos los días, pero puede ser que a nivel personal alguien decida hacer un ayuno hoy, puede ser medio ayuno, de en la mañana hasta el mediodía, ok, o sea, eso es una cosa que ayuda mucho, ¿ya? Ahora, no es aguantar hambre, porque una cosa es aguantar hambre y otra cosa es ayuno. ¿Qué hace o qué debe hacer uno en ese momento de ayuno? Pues tratar de conectarse con estudios, leer cosas alusivas precisamente am, digamos, a la espiritualidad, a la conexión con Hashem, etcétera. Bien, entonces disciplina la podemos manejar o la podemos entender de diferentes formas, ya dimos varios ejemplos, pero a final de cuentas es aquello con lo que yo me obligo a ir en aras de mi bienestar. Yo no quería ir al colegio cuando estaba pequeño, pero hoy le agradezco a mi mamá que me obligó. Ya, hoy entiendo por qué servía, ya, por qué sirvió eso. Así tal cual. Nosotros estamos obligando a ese niño pequeño de nosotros que no le gusta, que no quiere, pero nosotros sabemos que es bien, que es bueno para él. Por eso es importante disciplinarnos en aras de esa dignidad o de ese bienestar emocional. Dice acá la primera reflexión del día 44 del Homer. Soy consciente en el cuidado de mi dignidad y bienestar emocional. Ya soy consciente que necesito ocuparme un tiempo de mí. Ya, a veces con el estrés, con el trabajo, con las obligaciones, uno no lo hace. Pero debo hacerme consciente de mi cuidado, de mi dignidad y bienestar emocional. La disciplina implica mantenerse firme en decisiones que protegen la propia dignidad. Pregúntate, ¿defiendo mis límites personales con respeto y determinación? ¿O cedo con facilidad ante situaciones que me hacen sentir menospreciado o incómodo? La autodisciplina fortalece la autoestima. ¿Ok? Disciplinarnos nosotros nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. Otra reflexión. Reconozco cuando mis acciones comprometen mi dignidad. Esto es otra cosa. A veces no es que alguien externo esté vulnerando o sí, digamos, vulnerando mi dignidad, sino que a veces uno mismo se vulnera su dignidad. Por ejemplo, como dice aquí, la autoconciencia es clave para mantener una conducta digna. Pregúntate, ¿soy fiel a mis valores y principios incluso cuando enfrentar desafíos es incómodo? Mantenerse fiel, coherente con lo que uno sabe, con lo que uno dice ser, con lo que uno es. ¿Ok? Eso es, si yo reconozco eso, si yo tengo claro quién soy y qué cosas de mí no son negociables, yo me mantengo
firme en este punto y ni siquiera yo me puedo rebajar en mi dignidad o mi autoestima hacia otros. O permito, dice acá otra pregunta, que la presión externa me lleve a actuar en contra de mi propia dignidad. Mantener la disciplina implica actuar con integridad, ¿ok? ¿Cuándo se actúa con integridad? Cuando uno, incluso en momentos difíciles, uno se mantiene firme, ¿ya? Puede ser de manera respetuosa o puede ser de manera enojada, porque el enojo no es malo cuando hablamos del enojo correcto. Es algo que también a veces uno tiene que aprender a desarrollar. El enojo correcto. Existe ese término en Hasidut, el enojo correcto, ¿ok? Eh, Soy disciplinado al identificar y trabajar en mis puntos débiles. Este puntos débiles. Si usted no mira sus puntos, o sea, si usted es una persona que tiene este, como decíamos, este sesgo de negatividad, que todo lo que ve de usted mismo es algo no tan bueno, entonces es mejor que no se enfoque en puntos débiles ahorita. Enfóquese en los puntos positivos que tiene, ¿ok? Enfocarse en los puntos débiles solamente le va a dar más argumentos para usted bajarse más la autoestima y hacerse más daño. Entonces, enfóquese en lo bueno. Si está en ese punto de que le cuesta ver, hágase esa pregunta. Pregunte si lo puse yo de tarea hace tiempo también. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis talentos? Si a usted eso le cuesta responderlo, puede ser una señal de que tiene una autoestima baja. De pronto no ha logrado creer las cosas que puede hacer, ni siquiera descubriendo sus potenciales, etcétera. Ya. Entonces, si usted encuentra que tiene muchas dudas, si usted se encuentra que ve siempre lo negativo, pero cuando va a ver lo positivo le cuesta, entonces no está en un punto de enfocarse en sus puntos débiles. Está enfocado en un punto de enfocarse en sus puntos positivos y basta. Hasta allí. Ya, los puntos débiles, téngalos en cuarentena. Téngalos ahí guardaditos. Sabe que existen, sabe que están allí, pero téngalos ahí quietos. ¿Ok? Y por eso acá dice, soy disciplinado al identificar y trabajar en mis puntos débiles. La verdadera nobleza implica el deseo de mejorar continuamente. Entonces, cuando se muestra que una persona tiene un malhut que está, o sea, una cualidad de autoestima que es sana, no es aquel que cree que todo es bueno en sí mismo, sino aquel que sabe que tiene algo negativo, pero lo entiende con tranquilidad. O sea, trabaja y dice, sí, la verdad es que bueno, esto me cuesta, pero ahí está trabajando, ahí se está forzando. Pero si eso le aflige, le deprime, entonces eso ya no es bueno. Eso muestra precisamente que usted está siendo duro con usted mismo. Pregúntate, ¿soy capaz de reconocer áreas en las que necesito crecer? ¿Aplico disciplina para cambiar actitudes o comportamientos que dañan mi dignidad o la de los demás? Escuchen eso, aplico disciplina para cambiar actitudes o comportamientos. Recuerden que les dije que en tres vestimentas tenemos que actuar: pensamiento, palabra y acción. Entonces tengo que cambiar actitudes, o sea, acción, también pensamientos y palabra. Hay personas que todo lo que hablan es negativo, negativo. Sí, como decíamos, siempre le encuentran el pero a todo. Entonces, si usted de eso, ahorita que se hace consciente de eso que estamos hablando, pues entonces cambia el chip. Es un tema de cambiar paradigmas. A veces una parte de ese cambio es conocer, bueno, pero ¿por qué yo soy así? O sea, ¿de dónde surge toda esta negatividad? Voy y ahí cuando encuentro la respuesta, ok, entonces igual póngase cuál es el objetivo, hacer lo correcto. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer, lo correcto. No importa que me cueste, cuesta al principio. O sea, es que cuando uno está programado a ver lo negativo, cuesta. Eh, Había el caso de una pareja que estaba ya en situaciones un poco complicadas. Estaba a punto de divorciarse, de divorciarse. A final de cuentas, pues sí, la mujer le pidió el divorcio. El hombre, pues, se impactó mucho con la noticia y se decidió como tratar de recuperar esta relación y se dio cuenta en ese momento que durante mucho tiempo estuvo siendo negativo, o sea, mirando, criticando todo lo malo. Pero tomó su agenda y empezó a escribir lo que se puso a la tarea de ver lo bueno de su esposa. ¿Ok? No o sea, de seguro que veía cosas buenas cuando se casaron, pero pasaron años y todo era crítica, crítica, y ahorita se sentó con papel y lápiz y le costaba
empezar a escribir las cosas buenas. Tenía que pensarlas, recordar, y empezar a escribir. Y una de las tareas que se puso fue, así como criticaba, ahora hacer lo contrario. Voy a empezar a reconocer lo bueno. Voy a empezar a decirle lo buena que es, las cosas buenas que tiene. Voy a empezar, cuando lo empezó a hacer, no le salía del corazón. O sea, se sentía hipócrita, porque no le nacía, o sea, lo decía, pero no lo sentía. ¿Por qué? Por lo que estaba programado así. Ya, por eso costaba al principio, pero empezó a hacerlo y todo fluía. Es el tema de cómo nos programamos. Eso también tiene su nombre, que es programación neurolingüística también, cómo nosotros dices, ah, yo sí soy malo, ah, yo sí soy malo para tal cosa, ah, yo no soy capaz, ah, uno se está programando neurolingüísticamente. Se está haciendo creer de verdad que no es capaz para eso. Por eso uno no debe decirse ni en juego, yo soy malo para tal cosa, o yo no puedo, no, lo intentaste, o sea, en verdad lo intentaste. Una cosa es que no sepas cómo hacerlo en el momento, otra cosa es que no puedas hacerlo. ¿Ok? Entonces, esas palabras solamente nos sabotean a nosotros mismos y nos terminamos creyendo nuestras propias palabras dañinas. Entonces, esa programación cuesta al principio. Claro que sí. No, de pronto no es que sea imposible ni difícil, pero simplemente estamos yendo en contra de algo que hemos aprendido durante años. Y al principio va a costar. Pero como dijimos, eso es geburá, eso es disciplina. Yo sé que es lo correcto, no lo siento, no me siento bien, o ya me sale por defecto esto que estoy diciendo. Ok, empújate, o sea, fuérzate a hacer lo contrario, aunque no lo sientas, pero tú sabes que es lo correcto. Ya, tú sabes que es lo correcto. Entonces, la mejora personal requiere compromiso y constancia. Y como dice acá la otra pregunta de reflexión, equilibrio la firmeza con la compasión al establecer límites. La disciplina no implica dureza, sino claridad y respeto. ¿Sabes qué le voy a decir ahorita que me acordé ahorita? Falta, ¿dónde el no ágida muestra su falta de autoestima? Cuando quiere hacer lo que le toca al judío. ¿Ya? Cuando no tiene claro su identidad. Tiene baja autoestima en su identidad no ágida. Quiere lo del judío. Ya, ya sabemos que hay cosas que se pueden hacer del judaísmo, ¿no? Pero recuerden que es voluntario. Cuando hablamos de voluntario, no hablamos de colectividad, hablamos de personas. Uno quiere encender menorá de Hanukkah, el otro no. ¿Ok? Entonces, una persona que ya tiene claro que es Bnei Noach, que esa es su identidad, que no quiere ser judío, que ya tiene claro las diferencias, etcétera, pero aún así anda tomando cosas que no le corresponden, eso a veces, eso es una muestra de baja autoestima en cuanto a la identidad espiritual. Una cosa diferente es cuando dice, bueno, yo quiero convertirme y ahí toma lo que tiene que tomar para su vida, cómo aprender a ser un judío. Eso es diferente. Ya. Entonces, equilibrio la firmeza con la compasión al establecer límites. La disciplina no implica dureza, sino claridad y respeto. Pregúntate, ¿establezco límites con amabilidad y empatía? ¿Soy capaz de decir no de forma respetuosa, sin sentir culpa o terror o temor? La disciplina equilibrada refuerza tanto la dignidad personal como la armonía en las relaciones. Otro tip para que ustedes internamente se hagan esa pregunta. Usted pone límites que usted saben que son correctos y después se siente mal, siente culpa. Muchas veces eso es síntoma de baja autoestima. ¿Ok? Si usted está claro en qué es lo correcto y pone el límite, ya, o sea, tiene que estar tranquilo. Es su dignidad, es su límite. Si siente culpa, muchas veces eso viene de un desarrollo a veces de baja autoestima que tiene que ver muchas veces con situaciones pasadas, vividas, etcétera. La disciplina equilibrada refuerza tanto la dignidad personal como la armonía en las relaciones. Me permite priorizar también mi bienestar sin sentirme egoísta. Eh, Me reía yo con una persona aquí del proyecto de Camino Interior también que estaba trabajando en su dignidad y estaba muy contenta. Y decía que dejaba no sé cómo le dicen,
eh, como diría yo, la vajilla, digamos, sin lavar, decía, ahí se quedan. Yo ahorita pienso en mí. Me da mucha risa porque ese proceso es decir, ahorita estoy para mí, ¿ok? Me dedico ese tiempo a mí. Me permito priorizar mi bienestar sin sentirme egoísta. No es egoísmo. Escuchen, por eso les decía que al principio puede parecer egoísmo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Al principio puede parecer egoísmo, pero ese punto es sano porque te está forzando a cambiar el chip. Ya, tú mismo, cuando estudias todas estas cosas, vas a entender cuándo también tienes que actuar hacia el otro y cuándo también tienes que armonizar. Pero al principio tienes que priorizar, o muchas veces incluso que nosotros ya estamos un poco más desarrollados en nuestras midot, digamos, voy a haber un momento en que me doy prioridad y no tengo por qué sentirme egoísta. Ya, la disciplina en la dignidad implica reconocer cuándo es necesario enfocarse en uno mismo. Por ejemplo, una persona que viene a escuchar a alguien y está cansado. Ya, o sea, esa persona está cansado y llega una persona que quiere escucharle, puede a veces, dependiendo del caso, si puede sacar un poquitico de fuerza, etcétera, pero si está muy cansado, la persona, mira, qué pena, discúlpame, pero quiero descansar, no me siento bien. Ok, no tienes por qué sentir culpa, no estás bien, ya no estás bien, necesitas descansar. Ya, es algo que también uno hace. Por ejemplo, yo les soy sincero, en estos días, esta semana y lo que va de esta, ha sido un poquito agotadora, como le decía, hoy me siento un poco agotado. He pausado también con el tema de los documentos que tenía que entregar. Los tengo ya, o sea, me falta, de hecho terminé uno y no me acordaba que se me olvidó enviarlo. Pero es el punto de decir, bueno, necesito como pausar, necesito descansar un poquitico, etcétera, etcétera. No es un tema de egoísmo, no es un tema de que los demás no importen o algo así. Simplemente uno necesita también a veces hacer una pausa y no tiene uno por qué sentirse mal porque es parte de ese proceso. Si, como dice el Pirkei Avot, si no estoy para mí, entonces ¿quién? Y si no es hoy, entonces ¿cuándo? Etcétera. Pregúntate, ¿me cuido emocional y físicamente sin sentir culpa? Comprendo que cuidar de mí mismo me permite también estar mejor para los demás. El amor propio es un acto de equilibrio. O sea, es saber cuándo uno necesita una pausa. Saber cuándo uno necesita como cambiar de ambiente. Saber cuándo uno necesita salir de pronto a caminar, hacer algo distinto para uno poder cuando uno se entiende que necesita tomar una pausa, entonces hacer algo, tomarse un café. Decía algunas personas, de hecho, que a mí me gusta sentarme a veces donde hay ventanas, me relaja mucho ver el paisaje. Entonces, eso a mí me tranquiliza, me hace sentir bien. Otras veces no duermo, yo no duermo de día, de hecho, según la halajá judía, uno no debe dormir de día, está prohibido, pero la halajá sí lo permite cuando uno está muy agotado. ¿Ya? Entonces, hay momentos en que sí, obviamente yo me siento muy agotado, me acuesto un ratico en el día. Entonces, eso uno no tiene por qué sentir culpa. No, perdí tiempo, tal cosa. A veces me pasaba y decía, pero es que este tiempo lo puedo aprovechar en tal cosa. No. O sea, estás agotado, voy a descansar. ¿Ya? A veces yo, como decía, el tema de mantenerme activo, hacer las cosas, tengo trabajo que hacer, tengo bastante cosas pendientes y de pronto uno se empujaba, ahí no es sano, necesita uno descansar, si no el mismo cuerpo te va a pedir atención. Y eso ya me pasó. Recuerden que yo le comenté que en un momento pues no podía dormir y tuve algunas crisis de ansiedad, pero fue por eso, por llevar al extremo. Uno se cree bien hasta que van pasando los años. Ya ahí uno empieza a ver ya que tiene que empezar a cuidarse, que el cuerpo ya no está igual que antes. Entonces dice acá. Otra pregunta, ¿soy coherente entre lo que pienso, digo y hago? Escuchen, pensamiento, palabra y acción. Soy consciente entre esas tres vestimentas, entre lo que pienso, digo y hago. O sea, mis tres vestimentas del alma están armonizadas. Pienso, digo y hago cosas coherentes. O soy de los que pienso una cosa, digo otra y hago otra. Entonces dice, la dignidad se refleja en la coherencia personal. Pregúntate, ¿mis acciones reflejan mis valores y principios?
Evito justificar comportamientos que se comprometen, que sé que comprometen mi integridad. La disciplina consiste en alinear nuestras decisiones con nuestra esencia. Hoy les tengo una tarea larguita, ¿vieron? Para esta cualidad de Geburah de Malhut. Creo que se la voy a compartir más bien en un documento en Word. No sé si es un poquito larguita para ponerla en el chat. La verdad creo que me parece un poco largo, que tiene varios pasos. Entonces yo tengo ya en un documento, se las comparto al WhatsApp, en el grupo de Refinando Corazones y el grupo de Camino Interior también la comparto. ¿Ok? Para precisamente trabajar en esta cualidad de disciplina en la dignidad. Dice acá, mis acciones reflejan mis valores y principios. Evito justificar comportamientos que sé que comprometen mi integridad. A veces uno mismo, lo que decía, el tema de las excusas. Sí, las excusas sirven, las excusas son necesarias cuando son reales. Por ejemplo, una persona se comprometió con alguien a llegar a tal hora a una reunión y resulta que, no sé, solo un accidente en la vía, Baruch Hashem, nadie herido, pero hubo un problema en el tránsito, la persona llegó tarde o no pudo llegar, le llamó al otro, ¿ok? Entonces, ahí excusas son válidas, porque al final de cuentas son cosas que se nos salen de nuestro control. Pero muchas veces las excusas que damos o incluso nos damos a nosotros mismos son maneras de mantenernos en la situación de confort. ¿Ya? Son situaciones, son engaños que nosotros mismos nos damos. Por ejemplo, un engaño clásico, que ya algunos no lo entendían cuando yo lo decía durante todos estos años de clase. Hoy día lo comprenden. Un engaño clásico es que no me da tiempo para estudiar. Es que no tengo tiempo. Yo digo, ¿en serio no tiene tiempo? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, yo voy estudiando a veces mientras voy en el avión. O sea, tengo a veces clases descargadas, cosas, y voy, me pongo aquí y voy estudiando. Y a veces, y cuando escucho algo interesante, entonces, si es un video de pronto que está mostrando algo, puede ser que entonces cuando regreso a casa lo miro con más calma. ¿Ya? Por eso yo digo, no, no es que no puedas hacer las cosas, es que no te las has propuesto de realmente. O sea, no te has propuesto realmente. Entonces, ustedes tienen, ¿cómo se propone uno? Simplemente, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y ahora se repiten todas las mañanas, tú puedes y todo lo podemos y todo. No, no es así. Todo necesita un plan. ¿Ok? Entonces, tú puedes ya, eso lo debes tener claro. Tú puedes hacer lo que tú te propongas. El siguiente paso es cómo lo vas a hacer, lo que estamos diciendo. Entonces, tú debes elaborar un plan. Por eso, este libro es un plan de trabajo. ¿Ya? Es un plan donde dice, pregúntate esto, reflexiona esto, pregunta tal cosa. Haz tal día, hace esta acción, tal cosa. Es un plan de trabajo elaborado semana por semana. Es una guía. Desde el principio, de cuando empezamos todo lo que es el conteo de los meses, yo lo dejé claro de que era una guía. No es que la persona tiene que ceñirse solamente a esto. Dije, no, la persona misma, en la medida que se conoce, puede ponerse un plan de trabajo. Entonces, ustedes conocen ciertas cosas de ustedes o ustedes conocen ciertas cosas en las que ustedes se sabotean, con las que ustedes se justifican y hagan excusas que realmente solamente se están engañando a sí mismos. Entonces, es momento de anotar. Por eso el tema de escribir las cosas mire, cuando usted escribe lo que está escuchando, eso pasa varias veces por el cerebro. ¿Ok? Lo está escuchando, lo escribe, o sea, va repitiendo uno en la mente cuando está escribiendo y después lo está viendo. ¿Ya? Entonces, está haciendo usted, no sé, como 3 veces pasa la información por el cerebro y eso ayuda a afianzar más la idea, a que quede más fuerte en uno mismo. Por eso también lo que uno tiene que hacer es un plan de ejecución, un plan de acción. Eso se hace para si tengo un proyecto personal, un emprendimiento, un negocio que quiero hacer, se hace eso. Sí, si parte o ese proyecto es salir de deudas, digamos, también hay un plan para eso. ¿Ya? Hay un plan para eso. ¿Ya? Hay asesores financieros que ayudan precisamente a eso, a gestionar, a ayudar a la persona a acabar con sus deudas lo más rápido y sin que le cueste tanto en cuanto a estar muy estricto de dinero, etcétera.
Hay métodos como el método de la bola de nieve, etcétera. O sea, hay planes para todo. Ahora, ¿cree que no hay un plan entonces para usted mejorarse a sí mismo, para usted crecer en su autoestima, para usted crecer en sus proyectos? Claro que sí hay un plan. Entonces, partimos del asunto de soy capaz de todo lo que pueda porque Hashem me creó con esa capacidad. La segundo punto es cuál es el plan. Ya, para ese plan debo informarme, pronto si tengo que leer, consultar lo que sea, pero me voy a ir afianzando y estoy volviendo a acción ese pensamiento. Por eso, una de las cosas que decía es evitar justificar comportamientos que sé que comprometen mi integridad. O sea, si es algo que es para mi crecimiento personal, pues tengo que dedicarle el tiempo. O sea, si no te dedicas tiempo a ti, pues o sea, estamos muy mal. La disciplina consiste en alinear nuestras decisiones con nuestra esencia. Otra pregunta. Sé retirarme, perdón, sé cuándo retirarme de una situación que atenta contra mi dignidad. A veces la mejor discusión es alejarse. Pregúntate, ¿reconozco cuando una relación o situación me hace sentir humillado o sin valor? Tengo la valentía y disciplina para poner fin a lo que me lastima, priorizando mi bienestar emocional. Proteger la dignidad requiere firmeza. Una persona que retrasa una decisión en la que está, digamos, implica esa decisión su dignidad, solamente es una muestra de falta de autoestima. O sea, cuando se aplazan las cosas, esto no está bien, esto me hace daño, pero lo aplazo, lo aplazo, lo aplazo. ¿Ok? Eso está mal, es falta de autoestima. Por eso dice aquí, sé cuándo retirarme de una situación que atenta contra mi dignidad, ¿ya? Contra mi dignidad. Si yo tengo claro mi dignidad, sabré qué cosas atentan contra mi dignidad y sabré que debo tomar decisiones. Y por último, soy capaz de corregirme con amabilidad cuando me alejo de mis propios estándares. La disciplina no implica autocrítica destructiva. O sea, date el espacio para el error. No porque estemos pensando en equivocarnos, no porque nos estemos tomando poco serio nuestro proceso, simplemente a veces pasa, a veces nos equivocamos, ¿ya? No quiero equivocarme, debo tener claro eso. Una cosa es que no querer equivocarse, otra cosa es no entender que se puede equivocar, ¿ya? Porque a veces cuando la persona no entiende eso, se equivoca y es muy duro consigo mismo, ya muy duro consigo mismo y es justo precisamente lo que los sabios nos enseñan. Un judío le preguntó al otro, oye, pero tú que hiciste esto y esto, parece que no te doliera lo que hiciste. Y le dice el otro, sí me duele, pero yo mi momento de Teshuvah ya lo tuve, ahorita estoy siguiendo mi día. Es importante eso, o sea, me arrepiento de lo que hice, me dolió, estoy haciendo Teshuvah, pero no puedo pasar todos los días deprimido y afligido. O sea, asumo lo que hice. Le pido perdón a una persona si es necesario pedirle perdón. Si es a la persona, si es un tema con Hashem, le pido perdón a Hashem. Pero de ahí para adelante tengo que seguir mi día. Mire que eso le enseña el Tania. Ya, el Tania enseña que si una persona está en su labor de día a día, en su trabajo, y ahí empiezan a llegarle pensamientos de, digamos, como diría yo, pensamientos que le hacen sentir mal en su relación con Dios. Yo no estudio casi, tal vez debo mejorar como no ágida, tal vez tal cosa, como judío también, etcétera. Dice, uno pensaría que esos pensamientos son buenos porque vienen a acercarte a Dios, a que te arrepientas y que busques a Dios. Dice el Rebe, son del Yetzer Hara. ¿Y cómo lo identificamos? Porque estás en tu labor. O sea, te están saboteando tu labor. Aquí estás en tu trabajo y esto es lo que hay que pensar, trabajo. Espiritualidad, pues sí, hay que imbuir de espiritualidad todo lo que hago. Pero yo, si me quiero sentir mal hacia Hashem, si quiero el momento de Teshuvah, para eso hay momentos. Hay momentos de Teshuvah, ahí me aflijo, ahí le pido perdón a Hashem, ahí prometo cambiar, pero me levanto de ahí y sigo mi día. Ya, sigo mi día. Entonces, por eso aquí es el tema que si uno
Si yo les dijera no pueden equivocarse, pues yo me preguntaría entonces por qué Hashem creó el concepto de Teshuvah. ¿Ya? Precisamente así dicen los sabios, dice que Hashem vio que el mundo no se podía mantener con Geburah y introdujo Gesed en la creación. Es decir, parte de, o sea, decir esto es lo que tienes que hacer y no te puedes equivocar, es imposible. El mundo no se puede sostener así. Nadie en el mundo tal vez se sostiene así. ¿Ya? Pero cuando tú entiendes que existe una salida también cuando te equivocas, no te quieres equivocar, procura no equivocarte, pero si te equivocas, hay una salida, se llama Teshuvah. Entonces Hashem puso ahí el botón de emergencia, ¿ya? Llamado Teshuvah. Por lo mismo nosotros también en nuestro crecimiento personal, pues tenemos unos estándares, ya hicimos un plan, estoy escribiendo mis propósitos. Por eso es que también se dice que cuando una persona cumple años, eh, debe, es consejo del Rebe, no es una alajá, dice debe, es momento para ponerse propósitos para el nuevo año que empieza. ¿Ya? Ese es algo que Rebe dice que deberíamos hacer, por lo menos día de cumpleaños. Entonces tú tienes un plan, tú tienes un trabajo, tú tienes algo que estás haciendo, algo se salió de ese plan, ok, trátate también con cariño, con compasión como dice aquí. Utilizo las equivocaciones como oportunidades para aprender y fortalecer mi compromiso con mi dignidad. ¿Sabe cuándo a la persona le cuesta soltar esto? Cuando su equivocación permitió que otra persona abusara de su confianza, para poner un ejemplo. Le cuesta a la persona, porque cada vez se acuerda, se indigna. La palabra, se indigna. Atentaron contra su dignidad. Pero yo le decía a una persona, mira, suelta eso con Hashem, ¿ya? Dile todo lo que pide a Hashem, pídele justicia, lo que tú quieras, pero suéltalo. No puedes vivir con eso todo el tiempo, ¿ok? Ya pasó, ok, suéltalo, desahógate, pero tienes que seguir la vida y no puedes seguir con esa carga, ¿ok? La autoevaluación con amor y propio impulsa el crecimiento personal, ¿ya? Si no hay amor en nuestra disciplina, es difícil crecer. Vamos a estar fatigados, cansados, agobiados, etcétera. Por lo tanto, permítete equivocarte. O sea, no estés pensando en equivocarte, pero si te equivocas, aprende del error, ¿ya? Y no seas duro contigo mismo. Eso en pocas palabras lo que dice ese Geburah de Malhut. Aquí venimos entonces con día 45, pero como saben, antes de pasar ahí, siempre tengo otras cositas preparadas para complementar la clase, cosas que no están en el libro, pero la complementan, son apuntes que estoy haciendo, que los estoy reuniendo y que tal vez saque algo de allí, Bezrat Hashem. Antes de eso, quiero, quiero ver acá el chat y quien tenga preguntas puede ir levantando la mano también, antes de pasar a la otra parte. Dice acá, Luzma, esto puede ser parte de los autos rap. Es sano el autorretarme en el día a día con tranquilidad y ternura en accionarles, creo que es. Si se refiere a auto, o sea, de cuanto a la autoestima, pues, retarme, sí. O sea, no está mal, porque es lo que estamos forzando, no lo estamos hablando de la disciplina, o sea, me esfuerzo, me reto. Bueno, reto en Argentina creo que retar es como que está enojado, como que le está reclamando. Entonces, no ese tipo de reto, me refiero a retarse como que uno se ponga una meta y trata de cumplirla. Eso está bien, es sano. Es sano cuando lo haces con tranquilidad, ¿ok? Cuando aparece por allí aflicción, culpa, etcétera, ya no es sano. Eso viene de otro lado. Dice Luzma, dice Perdón, sí. y también no sería sano si eso me genera estrés, o sea, si se va a un plano negativo, eso también no sería sano, ¿verdad? No, nada. O sea, todo lo que es el crecimiento personal no está representado con experiencias así. O sea, todo es tranquilidad, todo es con calma. Todo aquello que nos daña no viene del plano de la santidad. ¿Ok? Mm, ok, Dice gracias. acá Luzma, Rap, es ver lo bueno en la otra persona, ya que
Lo malo, a cada quien le corresponde trabajar y esto me hace quitar el juicio. No. Buena pregunta. Recuerden, hay una clase, no recuerdo qué clase fue, pero fue hace como 2 o 3 semanas, donde estábamos, ya me acuerdo. Es la última clase de Yesod, de humildad en la humildad. No sé qué clase es en los videos, pero están en el canal Refinando Corazones. También las estoy subiendo a Spotify también para que sepan. No he podido subir esta semana, pero voy subiéndolas poco a poco, porque también las estoy cortando por porciones, para que no sean tan largos los audios de 2 horas, sino que voy haciendo un poquito más corto. Pero ¿qué le quería decir? De que en Yesod, o sea, en el vínculo genuino, hablamos de que un vínculo genuino no es ser ingenuo y tampoco ser extremista de ver todo malo. O sea, significa que yo puedo ver lo bueno en otra persona, como decíamos, sí, pero también tengo que tener criterio para saber identificar cuando hay algo que no debo pasar, o sea, cuando hay algo que debo tener en cuenta. No es andar viviendo, por eso el sesgo de positividad es buenísimo. Cuando lo empecemos a ver, se van a dar cuenta, porque Rebe dice, desarrollar el sesgo de positividad no es andar por el mundo pensando que todo el mundo es bueno. Si tú haces eso, el mundo es hostil, o sea, te va a ir mal. Ya, no es andar por el mundo pensando que todo el mundo es bueno, sino aprender a desarrollar un criterio en el que también entiendes que hay gente buena, que hay gente que tiene cosas buenas, pero también aprendes a cuidarte de gente que definitivamente no tiene que acercarte con ellos. Eso es sesgo positividad, es alinear lo negativo, o sea, reconocer lo negativo del mundo, pero también desarrollar el hábito de ver lo positivo en el mundo. Dice Paulina que tuvo que retirarse. Dale, no hay problema. Marlene dice, explicar cómo para una niña de 5 años, ya, explicar como si fuera para una niña de 5 años, cómo hacerse un plan. Entiendo plan según experiencia, pero no creo que es lo que se debe entender. Bueno, yo creo que sí, sí, sí van por ahí por el tema, porque si no estoy mal, tú fuiste también administradora, me contaste, ¿cierto? Entonces tú conoces lo que es un plan operativo, un plan de ejecución de, digamos, de proyectos que tenga la empresa. Por ahí va. Sí se parece. Sí se parece, pero de pronto no hay que hacerlo igual, de la manera igual, porque o sea, no hay que ser tan riguroso. Por ejemplo, voy a hacerte una idea. Por ejemplo, hay una asignatura que uno veía que era evaluación de proyectos. Entonces, para uno construir una empresa o un proyecto de empresa, tenía que hacer todo un estudio técnico, un estudio financiero, un estudio también de mercado, etcétera. O sea, el concepto está bien, pero acá no hay que ser tan riguroso en ese tema, sino que es, eh, es poner, digamos, los pasos para conseguir ese resultado. Eso es un plan a final de cuentas. Un plan en una empresa de cualquier ejecución que se quiera hacer son precisamente los pasos, los métodos, las herramientas que se necesitan para conseguir ese propósito o esa meta que la empresa se puso, ¿cierto? Entonces acá es básicamente lo mismo, no tenemos que hacerlo exactamente igual porque son otras cosas. Allá está en el ámbito de proyecto, el ámbito empresarial, pero a nivel personal yo sí tengo que definir unos pasos, sí tengo que definir de pronto mis herramientas, cuáles son mis herramientas, las capacidades que Hashem me dio. Ya también pueden ser herramientas externas que yo tenga, como libros, cosas que me pueden ayudar, como estas clases, etcétera, son herramientas. Entonces, sí puedo yo organizar un plan, es cuáles son los pasos para trabajar todo lo cual cosa, qué herramientas tengo y cómo voy a empezar a conseguirlo. ¿Ok? En resumen, eso. Ya cada cosa habría que mirarlo exactamente qué es lo que se quiere trabajar. Pero básicamente es eso. ¿Cómo pondría yo un ejemplo, digamos? Me voy a adelantar, le voy a mostrar aquí Repite, la tareita para que porfa, vean. repite los pasos del Sí, plan. sí. Te decíamos que los pasos eran precisamente como mirar. Identificar una problemática, mirar qué herramientas tengo, qué información o qué pasos necesito hacer para llegar a conseguir ese objetivo, ¿ok? Vamos a ver, aquí yo tengo una tarea que precisamente consta de pasos. A ver si me adelanto un poquito aquí, déjala busco, se las muestro. Vamos
me sirve para socializar la tarea para que la puedan, eh, para que sí, para cuando vayan a hacerla puedan entender mejor. Vamos a ver. Vamos a ver, ya la tengo aquí. Voy a compartirle pantalla. Minuto 3, creo que es este. Este, por ejemplo, aquí. Ejercicio, acto de autoridad sostenida, interna sostenida. Más luz de gran acción. Objetivo, desarrollar dignidad sostenida a través de disciplina concreta, no a través de autoafirmaciones ni validación externa. El foco no es sentirse mejor, sino actuar con coherencia porque la emoción, aunque la emoción acompañe, no acompañe, perdón, repito. El foco no es sentirse mejor, sino actuar con coherencia, aunque la emoción no acompañe. ¿Por qué creen ustedes que esto es crítico? A ver, ¿por qué dice que el objetivo o el foco, el objetivo, no es sentirse mejor? ¿Acaso eso es malo, sentirse mejor? ¿Por qué cree usted que puede ser, que ese no es el objetivo? porque la ¿Mm? Que no emoción es puede malo, no ganar. es malo sentir. Porque Exacto. es controlar también las emociones, ¿no? De que sea más el intelecto el que nos haga tener esa coherencia que la emocionalidad. Porque no necesariamente, como dijo Marlene, no necesariamente sentirme mejor es bueno. Puede ser que hay personas que se sienten mejor, lastimosamente. O sea, suena raro, pero son personas que han desarrollado tan baja autoestima que se sienten mejor dentro del ambiente caótico en el que ya están. O sea, ya se han acostumbrado a eso. Ya, entonces por eso la emoción puede engañarnos. Si el objetivo fuera sentirnos mejor, se vuelve muy subjetivo, porque puede ser que una persona se siente mejor con esto, que de pronto no es bueno, otro se siente mejor con aquella cosa. No, el objetivo aquí no es sentirse mejor, sino actuar con coherencia, aunque la emoción no acompañe. Es lo que decíamos, sé que es lo correcto, aunque me siento mal, pero tengo que hacerlo. ¿Ok? Paso uno, lo que decíamos, lo que me preguntaba Marlene, bueno, ejemplo de eso, bueno, aquí tenemos un plan de trabajo. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. ¿Ves? Entonces, por eso le decía que esta tarea está bastante completa y es una tarea que no tienen que hacerla para la próxima semana, o sea, es una tarea de vida, vamos a hacerlo así, para trabajar este tema. Entonces, mira qué curioso que Marlene pregunta eso y es justo lo que le traía con un plan de trabajo. Entonces, paso uno, identificar el punto de autoabandono real. Durante un día normal, la persona debe detectar una sola situación concreta donde suele fallarse a sí misma. No algo abstracto, sino observable. Por ejemplo, aceptar un trato que le incomoda. Postergar una tarea importante por evasión. Lo que decía, lo que pasa. Ese tema de caer de sorpresa, de llegar de sorpresa, no está bien. Entonces, de pronto una persona iba a hacer una cosa de su día y le llegó una visita de sorpresa. Entonces, ahí tiene una decisión. Bueno, ¿atiendo la visita o me toca posponer esta tarea por, por evasión, digamos? Entonces, no, a veces toca decir, ya, toca, eso es el tema de identificar cosas. Justificarse cuando sabe que no actuó bien. Tolerar una falta de respeto para no molestar. ¿Ok? La regla es clara, solo una situación, no una lista. Malhut trabaja con foco, no con dispersión. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Reconocimiento del problema. Evaluación de proyecto que dice evaluación del problema. O miramos una problemática que tiene una sociedad y miramos después cómo solucionarla con un proyecto, un producto, un servicio que vamos a llevar. Entonces, aquí estamos reconociendo una problemática. Entonces, esta está enfocada en una sola actividad. No está pidiendo como que hagas una lista de cosas. No, toma una situación en un día normal donde veas precisamente que, por ejemplo, pasen algunas de estas cosas. ¿Ya? Y paso dos, definir una regla mínima y clara. ¿Viste? Ya pasamos al plan. O sea, primero identificación, después empezar a hacer un plan de trabajo o definir estrategias. La persona formula una regla de comportamiento, no una intención emocional. Escuchen eso. Una regla de comportamiento. O sea, es acción lo que vas a hacer. No es algo de lo espero hacer, una intención, no, una acción. Ejemplos concretos. Cuando me pidan algo que no puedo, responderé, ahora no puedo hacerlo. Hoy completaré esta tarea aunque no tenga ganas. ¿Ya? No me justificaré, diré solo lo necesario.
¿Ok? Son tres ejemplos que está ahí. Ejemplo incorrecto, voy a valorarme más, voy a sentirme fuerte. ¿Por qué estos son incorrectos? Porque esto no está mal. Sentir que querer valorarse o querer sentirse fuerte, eso no está mal. Pero no es la tarea. La tarea quiere es acción. ¿Ok? No pensamientos, no temas internos, ¿ok? Sino que tú hagas algo. Esto es chocante para la persona que ha desarrollado baja autoestima. Es chocante, le va a costar decir algo que nunca ha querido hacer. Va a ser chocante. Pero ahí está el punto de la disciplina, ¿no? Malhut de Geburah se construye con una conducta repetible, no con estados internos. ¿Ya? Paso 3, ejecutar aunque la emoción sea contraria, ¿viste? Acá estamos identificando, definimos la regla. Ojo, esto no lo están haciendo en el acto, ¿ok? O sea, no es en la situación aquí que voy a hacer este paso 2, no. Yo tengo que prepararme. Dije, bueno, estas son las situaciones, ¿cómo voy a responder cuando pase? Eso es buenísimo. Yo lo hago muchas veces, o sea, lo hago muchas veces cuando voy a hablar con alguien, cuando necesito de pronto que mis palabras se entiendan bien. Muchas veces he pensado durante días bien cómo abordar el tema e incluso he escrito, he redactado a veces lo que voy a decir como una intención de no darle cabida a más preguntas, sino ser muy claro en el asunto. ¿Ok? Aquí este paso 2 está definiendo es la estrategia, no la acción. Ahora sí, ejecutar. Paso 3 es la acción. Ejecutar aunque la emoción sea contraria. Aquí el trabajo es empujarte a hacerlo, lo que tú sabes que es correcto, aunque te sientas mal, te vas a sentir mal. Es normal porque no estás acostumbrado a eso. Ya. Ejecutar aunque la emoción sea contraria. Este es el núcleo del ejercicio. La persona debe cumplir la regla aunque se sienta incómoda, insegura o ansiosa. No se busca alivio inmediato, se busca autoridad interna. O sea, aquí nuevamente no importa cómo te sientas. Aquí lo importante es que tienes que hacerlo. Háganse de cuenta el niño que está llorando porque no quiere ir al colegio. No quiere, no, y está llorando, y mamá, por favor. ¿Has visto los niños cuando llegan a la escuela que están pequeñitos? Casi que el primer día de escuela llorando, llorando y todo el día ahí. Y uno ve ese drama y como que le rompe un poco el corazón, ¿no? Pero usted te dice, no, pero usted se aguanta porque sabe que es lo bueno. ¿Cómo? No, no lo escuché, tiene el micrófono cerrado, Elsie. Digo que me pregunten a mí. Sí, La no, yo hija creo que menor lloraba todos todo tuvimos, y yo también lloraba. tuvimos que superar ese microtrauma, ¿no? Sí, entonces, exacto. Entonces, acá está el punto. No importa lo que sientas, simplemente sabes que tienes que hacer lo correcto. Un segundo, nuevamente comparto. Acá. Perdón, Rob, una pregunta. En este paso Sí. sería como el cuento del pulpo, en esperar ese momento, no irse y aguantar, aunque uno sienta lo contrario, hasta ver qué sucede. No estar Ujú, con prejuicios y decir, mejor corro, sino como el pulpo, esperar hasta el último momento para ver que realmente no era como pensaba. ¿Podría ser en ujú. este punto? No, no, no me parece. El caso del pulpo está enfocado de pronto a personas que tienen o que a veces tienen como esa inseguridad que alguien se le acerca y ya solamente la cercanía les pone mal. Entonces el problema aquí del pulpo es muy interno, vamos a decirlo así. Pero acá estamos hablando de algo externo que no está bien y que la persona tiene que actuar, ¿no? La acción no es pasiva, o sea, no es quedarse ahí esperando como el pulpo, sino que en este caso la acción es poner, como dijimos, un límite, que fue lo que dijimos acá. Por ejemplo, cuando me pidan algo que no puedo, responderé, ahora no puedo. Obviamente esto suena muy seco, vamos a decirlo así. Pero la persona puede decir, mira, discúlpame, pero ahorita no puedo. O sea, no tiene que decirlo tal cual. O sea, esto no es un guión de novela así tal cual, sino como un ejemplo de que ustedes pongan. Pueden decir, ahora no puedo, discúlpame, ok, ya, pero es acción, ok, es lo importante acá. Dice aquí, bueno, paso 3, ejecutar aunque la emoción sea contraria. Este es el núcleo del ejercicio. La persona debe cumplir la regla aunque se sienta incómoda, insegura o ansiosa, no se busca alivio inmediato, se busca autoridad interna. Aquí ocurre algo clave psicológicamente.
La autoestima no mejora antes de la acción, mejora como consecuencia de la acción sostenida. Sostenida significa que lo vas a hacer bastante tiempo. O sea, no se mejora la autoestima antes de la acción. O sea, no es interno solamente el pensamiento y todo eso, sino también como consecuencia de la acción sostenida. Neurobiológicamente, esto activa el circuito prefrontal de control y coherencia. Y paso 4, registro objetivo, no emocional. Al final del día, una persona escribe solo esto. ¿Cumplir la tarea? Sí, no. ¿Qué acción concreta hice? Qué pasó realmente después? Hechos, no interpretaciones. Bitácora. Yo le llamé en mi libro una agenda, pero una bitácora en el sentido de que yo voy registrando lo que pasa. Les voy a contar algo. Eh, Algo que yo comenté una vez en una clase, pero no hago mucho énfasis en eso. Pero yo les he comentado que yo también soy trader, o sea, digamos, opero con algunas criptoactivos. Por eso es que ustedes ven la fotico de Zoom, tengo una imagen de Bitcoin. Entonces, es algo en lo que he venido trabajando durante años, pero puedo decir que hasta hace poco estoy empezando a perfeccionar bien mi estrategia, mi tema. ¿Saben qué es lo que más? De hecho, yo estudiando todo eso fue que yo también descubrí, ahí fue donde descubrí la importancia de refinar las emociones. Va a sonar raro, porque ustedes pensarán que yo lo entendí leyendo libros de Hasidú, había leído el Kabbalah para las Naciones, etcétera, otros libros muy bonitos, pero cuando yo empecé a trabajar acá en este tema, me di cuenta cómo le sabotean a uno las emociones. Ya. O sea, ayer nada más hice una operación. Me acuerdo que la hice del celular porque estaba en una empresa, vi la oportunidad y abrí la operativa y tuve una pérdida de $150. Ya. Pero después yo me puse a pensar, pero ¿por qué? Y me di cuenta, no sé qué me pasó, me metí en contra de la tendencia. Y yo empecé a analizar dónde estuvo mi error y por qué pensé así, eh, por qué no se renta al punto, entonces ahí está. Llegué a mi casa y empecé a anotar eso en una bitácora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me ayuda en mi refinamiento de trabajo. ¿Ya? Por eso esto que le estoy diciendo no solamente es para el tema emocional. A veces en el trabajo, en este tema es buenísimo, pero también es muy difícil porque es que prácticamente, como dice un libro que se llama Trading en la Zona, que también lo tengo aquí en mi biblioteca, habla precisamente de que ¿por qué es un mundo muy hostil? Porque no hay reglas. Dice, las reglas tienes que definirlas tú como trader. ¿Ok? Eso se parece a este mundo. En este mundo no hay reglas. O sea, Hashem sí puso reglas, obviamente, pero la sociedad, a final de cuentas, no está obligada a cumplirlas. O sea, sí han seguido y hay sociedades que se han fundamentado, pero también hay sociedades que han fundamentado reglas que van en contra de lo humano, ¿cierto? De lo humanitario. Por eso, lo más complejo del ser humano es establecer cortes de justicias, moralmente, legales y todo. Entonces, por eso, digamos que esa es una de las cosas más difíciles, porque tú tienes que definir las reglas, ¿ya? Y acá también es lo mismo. Tú estás definiendo una regla. Aquí está. Es justo lo que uno hace también en este trabajo de trading. Uno define una operativa, define unos parámetros, define. Y si tú te sales de esto, o sea, si tú no tienes disciplina, es la cosa más difícil de aprender. ¿Ya? Si tú no tienes disciplina, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Por eso es que cuando uno está en esa parte de operación y de aprendizaje, uno tiene que llevar una bitácora. Déjenme ver si tengo la mía por aquí cuando yo empecé hace 4 años. Un segundito, ya voy. Voy a compartir solamente un ejemplo. Y está. Aquí la encontré. Miren esto. Les voy a leer un fragmentico. Y esto aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero sí tiene que ver con el tema de registrar, observar. Vamos a ver. Ujú.
Mm. Ya voy. Alguien tiene micrófono. Cierra el micrófono, por favor, ahorita lo abrimos. Mm, ya voy. Vamos a ver. Psicología. Mire, aquí tengo una. Dice aquí, resumen operaciones en neozelandés canadiense, dólar neozelandés con dólar canadiense. Dice cruce de medias, hay todas las reglas, ¿ok? Cruce de medias, 2.26, fue efectivo y más seguro que otras señales que estaba ahí. Hubo un gap al alza, otra señal de confirmación al alza, estudiar sobre el gap. Le puse ahí estudiar sobre el gap, o sea, para yo reforzar. Hubo formación de hombro, cabeza, hombro invertido, no exactamente bien, pero se entiende, ver figura y la dibujé. Y es posible que no sé qué tendrá. Bueno, toda esa parte de acá abajo le escribí psicología, porque hay psicología en el trading. Estuve más tranquilo confiando en el análisis, aunque hice un cierre parcial. Si lo hubiese dejado, hubiese recogido cierta cantidad. El temor estaba en que no sabía dónde fijar mi toma de utilidades, pero aprendí que se fija generalmente a la misma altura de tal punto en la gráfica, tal. Sin embargo, lo puse mucho antes, ¿ya? Y si así iba colocando una nota de psicología, o sea, de emociones. ¿Cómo me sentí? Por ejemplo, estaba en una pérdida y sentí que entonces estaba ansioso, quise cerrar, o estaba en una ganancia y quería cerrar porque se iba a devolver. O sea, eso yo lo hice, lo empecé a hacer en lo que se llama trading, y ahí las emociones son, ahí sí, o sea, eso es lo más difícil del trading. Si la persona sabe manejar eso, le puede ir bien. Por eso es que si usted empieza a controlar las emociones, les puede ir bien en ese tema, o sea, o pues le puede empezar a ir un poco bien. Pero como esa clase no es de eso, pero ¿en qué se conecta aquí? En que uno tiene que registrar de lo que siento. Hágase de cuenta ese diario, ¿no? Cuando sobre todo las niñas a veces estaban pequeñitas, decía, hoy me sentí así, mi mamá me regañó. No sé, imagínense algo así. Eso parece muy tonto, pero es buenísimo. ¿Ya? Es buenísimo. Por eso, sobre todo en el tema de gestión de las emociones. Entonces dice, ejecutar aunque la emoción es contraria, como decimos aquí, registro, un registro objetivo. En este caso estamos pidiendo un registro racional, no emocional. Al final del día la persona escribe solo esto. ¿Cumplí la regla? Si no, de ejemplo puse estas tres cosas. ¿Qué acción concreta hice? O sea, con respecto a las que ya planeo hacer, no, las que están por acá. No está improvisando, ese es el tema. No está improvisando, tiene un plan. ¿Qué pasó realmente después? O sea, hechos, no interpretaciones. Ya, por ejemplo, hechos. Yo dije que no me sentía muy bien, que me disculpara, que en otra ocasión podíamos charlar. La persona no se sintió mal, simplemente me entendió. Ok, punto. Eso lo anoto. Ya, es mi bitácora. No se analiza cómo se sintió, porque en este caso no estamos sino enfocados en las acciones. Solo evita el sabotaje, autosabotaje típico de la baja autoestima que convierte todo en un juicio interno. Y paso 5, repetir. Repetición por 5 a 7 días. La misma regla se mantiene durante varios días, lo que dijimos, la línea no se construye con momentos heroicos, sino con coherencia repetida. Desde las actitudes de esto es Malhut refinada, porque Ura, no dominar al otro, no imponerse emocionalmente, sino gobernarse uno mismo con firmeza tranquila. ¿Ok? Y esa es la tareita. Tienen bastante trabajo que hacer. Tienen toda una... Ya hicimos el proyecto, Marlene. Aquí está todo el proyecto. Y bien, entonces, esa es la tareita que les voy a dejar. Es un trabajo que tienen que hacer poco a poco. Y creo que está explicado bastante claro. Dice acá, gracias Rap, por las organizaciones, bendiciones para todos. Sí, Baruch Hashem, gracias a ti también. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado el día de hoy para pasar a complementar un poquitico con otra cosa? ¿No hay preguntas? Ah, sí, adelante, señora Alicia. Rap, es que me sonó la palabra que dijo, ¿me la podría explicar otra vez? ¿Cuál O un palabra? poquito de qué se trata, la que ustedes, ¿qué? Perdón.
Perdón, no lo Trading, escuché. ¿Cómo? trading es, Ah, trading, sí. ¿sí? ¿Qué es eso? Es comercio en la bolsa, o sea, comerciar con divisas, acciones, otras cosas. No tiene Ya, que ver también nada con con criptoactivos. con la criptomoneda, ¿no? ¿O sí? Se puede hacer trading con criptomonedas, sí. Ujú. Sí, sí se Ah, puede. ¿Por qué? no, es que mi hijo hace un tiempo atrás, yo ya que decía que había contratado bueno, esa palabra, porque él Ajá. estaba con la criptomoneda Ujú. y perdió, de hecho perdió mucho dinero, tal vez mal asesorado, pienso. Sí, no, y es que el mundo cripto es muy hostil. Ahí es adrenalina pura. Ahí sí las emociones no son, no se manejan ahí. Y también hay que tener información, y hay que estudiar bien porque hay muchas cosas que son estafas, hay que saber bien hacer las cosas. Sí. O sea, si yo lo contratara a usted, usted cobra por una sesión. Perdón, me salí de todo el tema, pero es que me sonó la palabra. Perdón, Rafa. Ahora sí, al carajo la familia. Sí. Dice la señora Lisa, hacer la tarea, el proyecto completo, ¿no? Sí, Eso. y más en las Mm, finanzas. Si sí, no, ganamos, mire, ganamos el todos. tema, sí, el tema financiero es muy complejo. O sea, la verdad, sobre todo hay que tener mucho cuidado con recomendaciones o con asesoramientos. O sea, es un tema muy complejo porque obviamente el dinero puede fracturar muchas cosas. O sea, si no se entiende bien que se hace las cosas. Entonces, digamos que yo en algún momento con algunos alumnos cercanos hice algo de que les dije que invirtieran, algunos tomaron ganancia en algunas cosas. Pero yo después de eso no lo hago porque sí, es una responsabilidad muy grande. Ya, de pronto a veces que alguien está estudiando le doy tips o cosas así, pero en cuanto al estudio, en cuanto a personarse de finanzas y eso ya es muy complejo y no es bueno. Es delicado, vamos a decirlo así. Sí, Gracias, bien. Rafa. Por eso le decía hace un momento que yo casi no lo menciono. Porque obviamente es un tema Mm, que también a mí me ha costado y también he aprendido mucho, pero también reconozco que no es fácil. Es un tema que, lo que decíamos hace un momento, si la persona no se compromete, eso es un tema complejo la realidad es que no es para todo el mundo. O sea, no es, si fuera así, todo el mundo hiciera mucho dinero, pero es complejo. Porque el mercado está diseñado y hay algoritmos detrás y computadoras para tomar dinero. Está usted eh, em, actuando contra superalgoritmos ahí, sí, tiene que saberlo mucho, o sea, es muy complicado. Bien, bien, si no tiene más preguntas, vamos a pasar por acá entonces a unas cositas que traje también para complementar lo de Geburah de Malhut, ¿no? El ejer- Entonces, voy a buscar por acá. el Sí, ejercicio nos lo pasa después al grupo. sí, yo lo voy a pasar el documento, lo comparto ahí en el grupo, en los dos grupos, y lo pongo. Gracias. Bien, vamos a ver por acá. Tenía otra cosita, pero aquí está. Bien. Con respecto a eso que estamos hablando de Malhut o Geburah de Malhut, lo podemos llamar como autorregulación, ¿ya? El límite es, y digamos, sí, el límite en el yo adulto, ¿no? Segundo, aquí eso ya. Se me cerró la ventanita, no sé por qué. Ya voy. Galería. Ya, ahora sí. Te decía que eso se conoce también como autorregulación con límites. ¿Ya? Entonces, muchas dificultades psicológicas aparecen o no nacen de la falta de amor propio, sino de falta de límites internos. ¿Ya? Y mucho de eso surge a veces en la niñez, porque el niño no, pues es un niño, no ha desarrollado límites todavía, o sea, está apenas desarrollándose. Precisamente es la importancia a veces también de los adultos
de enseñarle al niño los límites con quienes se relaciona, incluso con amiguitos, etcétera. O sea, esa es una de las cosas importantes en cuanto a la crianza. El niño como tal, pues obviamente no pone límites, él no sabe, no conoce, pero los padres tenemos la obligación entonces de enseñarle a poner límites y enseñarle a gestionar sus emociones, enseñarle a entenderse también, a validar sus emociones. Y eso es algo que les prepara para eso, ¿ok? Pero como decíamos, desde lo que se explica en la ciencia, que en muchas dificultades psicológicas no nacen de la falta de amor propio, sino de la falta de límites internos. Personas que se exigen ser buenas, ser comprensivas o mantener la paz, terminan cediendo su dignidad por miedo al conflicto. Geburah de Malhut aparece cuando la persona aprende a proteger su integridad. No es egoísmo, sino salud mental, como decíamos. Eso es importante. No es egoísmo, ¿ya? Desde la autosuperación, esta cualidad, digamos, de Geburah de Malhut es clave. No hay crecimiento real sin disciplina. Ok. No hay crecimiento real sin disciplina. Por eso tienen que existir reglas. Existen reglas en la escuela, existen reglas en la universidad, existen reglas. Por eso Hashem también creó reglas. ¿Ok? Porque todo tiene que tener una disciplina. Tenemos que cumplirla. Hashem creó también el libre albedrío, sí. Pero al final de cuentas, ese es el trabajo que el ser humano se autorregula, se autodisciplina, de acuerdo a lo que precisamente le corresponde. Eh, Como dice aquí, la motivación fluctúa, la emoción cambia, el entorno la presiona. La dignidad solo se consolida cuando la persona es capaz de hacer lo correcto, incluso cuando no tiene ganas. O sea, esto refuerza lo que dijimos, que a veces no tenemos que enfocarnos tanto en lo que sentimos, sino en lo que debemos hacer, ya lo que sabemos que es correcto. Y sin dramatizarlo, sin justificarse constantemente. Y hay un asuntico aquí que tiene que ver con el sesgo de positividad que decíamos, que el Rebe lo refuerza con esperanza y no con ingenuidad. Por ejemplo, es importante aclarar que el concepto de sesgo de positividad enseñado por el Rebe Lubavitch es un enfoque que suele ser malinterpretado como pensar positivo pase lo que pase. O sea, lo interpreta a alguien que no ha leído el libro, obviamente. Sino que dice, sesgo de positividad, tienes que pensar positivo. ¿Se acuerdan cuando hicimos también el análisis en una clase donde hablábamos de cómo la frase todo es para bien, mal comprendida, en vez de ayudarnos a crecer, nos afecta? Lo mismo acá. Es decir, todo es para bien es como ese, todo piensa positivo. Bueno, pero es que también hay que tener los pies sobre la tierra con muchas cosas. Entonces, no debe de entenderse como piensa positivo, pasa lo que pase, o el tema de estar triste es ¿cómo es que dicen? La alegría es un precepto. Obviamente no es un precepto, pero algunos dicen así, por el tema de que nos mantiene lejos del pecado. Ok, sí, pero en verdad en la vida también hay un momento de tristeza, está el duelo, la teshuvá, etcétera. Entonces, sí, si fuera la alegría un pecado, digamos, si fuera la alegría un precepto, yo no puedo estar triste en ningún momento, pero hay momentos donde estar triste es parte del proceso de sanación. O sea, es vivir un duelo, por ejemplo, ¿ok? Por eso, entender el libro de Sesgo Positividad como que piensa bien todo, pase lo que pase, está mal. En realidad, Rebe nunca promovió negar la realidad, minimizar el dolor o tolerar circunstancias, situaciones dañinas. En el sesgo de positividad, Rebe se basa en una idea mucho más profunda, que es elegir conscientemente ver el potencial de bien sin perder claridad sobre el mal. Escuchen, esa frase se la voy a colocar en el chat, ¿ya? Eh, esa que la comparten después también en los grupos, pero es una frase, un parrafito muy importante. El sesgo de positividad del Rebe se basa en una idea mucho más profunda. Elegir conscientemente ver el potencial de bien sin perder claridad sobre el mal. Eso también se aplica a uno. O sea, yo sé que tengo cosas que refinar, cosas que no están bien, que de pronto las controlo, las trabajo, me equivoco, lo que sea, pero yo sé que ahí hay cositas que son malas, vamos a llamarlas así entre comillas, son mal. Pero yo elijo mirar el bien, ¿ok? Yo elijo mirar lo bueno que tengo. Yo elijo mirar también mis herramientas que Hashem me dio para trabajar.
Las cualidades son como las herramientas que Hashem, o sea, cada uno vino a este mundo siendo un mecánico, digamos, pero que va a reparar su propia alma. ¿Y qué me dio Hashem? Una caja de herramientas. ¿Cuál es esa caja de herramientas? Pues ahí están, son 7. Gesed, Geburah, Tiferet, amor, disciplina, armonía, ¿ya? Ok, ¿y ahora qué hago con esa caja de herramientas? Bueno, ahí está, tienes que estudiar, ya, como cualquier otro mecánico. Un mecánico que puede tener un montón de herramientas, las mejores del mundo, pero si no sabe usarlas, de nada sirve. Ya, va a ser muy difícil que le va a tocar ahí empezar a mirar cuál herramienta encaja con tal tornillo, etcétera. Por eso yo elijo ver no el daño que tengo que reparar, sino elijo ver las herramientas hermosas que tengo. ¿Ya? Ese es el trabajo. Eso es sesgo de positividad. Ese es el ojo bueno hacia uno mismo también. O sea, veo lo que tengo, veo el potencial de bien, veo algunas cositas que no están bien. Ok, sí, pero me enfoco en lo bueno y veo cómo con esas herramientas trabajo aquello que es malo. Es una postura activa, no pasiva. No significa todo está bien, sino hay un bien posible, pero debo activarlo con responsabilidad. Aquí es donde se une perfectamente Geburah de Malhut. El Rebbe enseñaba que la positividad auténtica no debilita la acción, la fortalece. O sea, la positividad auténtica no te evita la acción, sino que todo lo contrario, te empuja a actuar. Una persona que confía en que hay un bien posible no se paraliza, no se victimiza, no se entrega al cinismo, pero tampoco se vuelve ingenua. Actúa con firmeza, pone límites y toma decisiones difíciles porque cree que vale la pena proteger lo bueno. ¿Vieron en el grupo Camino Interior esta foto que compartió de un fotógrafo que compartió una foto de un niño, un joven, no un niño? Que él hizo un trabajo donde iba viajando y le compartía algunas personas, les tomaba fotos y les decía que escribieran en un cartelito su frase, una frase de lo que ellos soñaban. Y me sorprendió mucho la historia, que hice la voy a leer un momentico. Ahí dice así: en 1992 y 2013, el fotógrafo argentino Martín Weber, nacido en el exilio en Chile, viajó por varios países de América Latina para llevar a cabo un proyecto fotográfico. Este consistía en retratar a personas de varios países latinoamericanos sosteniendo un pizarrón en el que esas personas escribían cuáles eran sus sueños o sus anhelos. El proyecto se materializó en el libro Mapa de Sueños Latinoamericanos, que resultó ser una radiografía del dolor y las esperanzas del continente americano. En 2007, Weaver llegó a una comunidad de Medellín, aquí en Colombia. Allí conoció a Cristian, un adolescente de 15 años, que iba todos los días a su escuela, no para estudiar, sino para comer. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas de balas, puñaladas, evidencia física de peleas callejeras entre sicarios. Tenía una mirada opaca. Le dijo al fotógrafo que si lo hubiera visto por la calle le habría robado el equipo y que si se hubiera resistido probablemente lo habría acuchillado. Como parte de su proyecto, Weaver, antes de fotografiar a Christian, le pidió que escribiera en el pizarrón. Y la foto está ahí, se la puedo compartir también si la quieren ver. Le pidió que escribiera su sueño. Y él escribió: mi sueño es morirme. Así escribió el chico. Meses después de haberlo fotografiado, el cuerpo de Christian fue encontrado baleado a la orilla de un río. Weaver le preguntó que cuando le tomó la fotografía, le preguntó a él cuando le tomó la fotografía que por qué ese sueño. Christian le respondió que porque no tenía hogar y hacía cosas malas. Weaver escribió: nuestro destino solo se puede cambiar si nos permitimos imaginar uno diferente del que nos ha sido dado. Esa frase es profundísima. ¿Ya? Es justo lo que es sesgo de positividad. O sea, mire lo que acabo de decir aquí. Dice, aquí es donde Geburah de Malhut perfectamente se muestra. El Rebbe enseñaba que la positividad auténtica no debilita la acción, la fortalece. Una persona que confía en que hay un bien posible no se paraliza, no se victimiza y no se entrega al cinismo. Escuchen. Es decir, una persona que ha aprendido a desarrollar un ojo bueno, a pesar de lo terrible que haya sido su vida,
no se paraliza, es decir, no hay nada más que hacer, no se victimiza, es decir, ya pues me ha pasado y me ha pasado tanta cosa, y no se entrega al cinismo. Ese niño, ese joven, no tenía eso. Él solamente veía lo malo. Y como solamente veía lo malo, simplemente no tenía sueño. Quería morirse, quería irse de este mundo. ¿Ya? Esa es la muestra de lo bajo que puede caer una persona cuando no desarrolla el ojo bueno. ¿Ok? Ya, afortunadamente, nosotros acá estamos en otro tipo de situaciones, Baruch Hashem, y que Hashem permita que todos aquellos que están en esa situación, pues Hashem los mismos los oriente a salir de eso, pero el punto es eso, una persona que tiene puro ojo malo, solamente se victimiza, no tiene acción de nada, etcétera. Por eso el trabajo es desarrollar ese tema. Y por eso yo descubrí que también con todo el trabajo que estamos haciendo en Camino Interior, es bueno estudiar este libro en las sesiones de café. Ya en algunas partes vamos a hablar de él porque esto aplica para todos. A final de cuentas, todos en menor grado o mayor grado, a veces somos duros con nosotros mismos y a veces no estamos trabajando de manera correcta en nosotros. En términos prácticos, antes de darle espacio a las preguntas, ¿qué significa Geburah de Malhut? No tolerar una falta de respeto, pero no toleras la falta de respeto, pero no odias. Te retiras de una situación dañina, pero no te amargas. Pone un límite claro, pero no pierdes humanidad. Entonces, eso es autosuperación diaria. Básicamente, todo este tema de Geburah de Malhut es la superación, la autosuperación, el crecimiento personal, refinamiento de miedo, como quieran llamarlos, no ocurre por magia. ¿Ok? No es yo estudio Torah, y yo rezo todos los días, yo hago Teilín y ya con eso crees que mágicamente va a cambiar todo. Ya, no has entendido cómo Hashem creó el mundo. Hashem creó el mundo, sí, tienes que rezarle. Obviamente tenemos que rezarle, la misma de rezarle. Pero si fuera solamente rezando, entonces Hashem nos mandó a un mundo donde a veces parece que no se nos escucha, donde a veces donde yo tengo que esforzarme por mí mismo, donde no basta con rezar, tengo que salir a hacer las cosas. Entonces sí, has entendido mal el asunto de lo que es el refinamiento de cualidades, de trabajo personales, es disciplina constante. Solamente les pongo un ejemplo que yo sé que es real en cada uno de ustedes. Cuando ustedes empezaron a estudiar y a cumplir las leyes no ágidas, en alguna parte chocaron. En alguna parte se les hacía difícil. Pero decían, no, pero bueno, se esforzaban, Dios mandó, Hashem mandó y se esforzaban. ¿Ya? ¿Qué pasó? Eso se va integrando, se vuelve parte también de la vida de la persona. Ya se empieza a volver rutina. Por ejemplo, otra cosa. Cuando la persona conoció la maravilla de la Torá y cuando salió de las mentiras de la religión, iba descubriendo mentiras, estudiando la Torá y escuchando rabinos, qué maravilla. Eso era como comerse el mejor postre de chocolate. No quería uno parar y quería pedir otro y deme más. Y si se llenaba, esperaba una pausa y hasta que hubiera espacio y seguía comiendo. Así pasa con todos, ¿ok? Después se pierde la emoción. Ya. Después todo ya parece más simple, ya lo he escuchado, ya solo sé. Ahí es donde entra la disciplina. ¿Ok? Por eso es que en el pueblo judío también podemos decir, no, ya el Shulchan Aruch ya yo me lo estudié. No, es que la Parashá, pues, llevo 20 años leyéndome esas Parashot, toditas me las he leído con el comentario de Rashi. Pero no, disciplina es una mitzvah. Tienes que hacerlo. ¿Saben qué se convierte el reto después? O sea, al principio la emoción desbordante. ¿Ya? Después ya no hay tanta emoción, tengo que hacerlo. El reto después es integrar la emoción con la acción. Es decir, ya no hacerlo porque toca solamente, sino porque tienes que entender la dimensión espiritual de eso y eso te da alegría. Ahí es donde entra la Hasidut. Ya, la Hasidut le da sentido espiritual a esas cosas. Por ejemplo, esto que estamos viendo es Hasidut. Si ustedes seguro han escuchado y han leído libros que dicen libros de superación, muchísimos. Libros de crecimiento personal, muchísimos y pronto muy buenos.
Pero ¿qué ha faltado? ¿Mm? ¿Qué ha faltado? Ha faltado el condimento más especial y es que tú sepas que hay un alma, que sepas que hay un Dios, que sepas que Él te construyó de cierta forma y que tú tienes que trabajar esas cualidades. Cuando ustedes incluyen el alma, el crecimiento es muchísimo más grande. Yo tengo la alegría de compartirles que en mi proyecto Camino Interior que estamos haciendo, ha habido gente que ha ido a terapia durante años con psicólogos y hoy están viendo cambios enormes ya, en su vida. ¿Por qué? ¿Porque la psicología es mala? No, porque falta el condimento especial. Incluso los mismos psicólogos también, porque ellos pueden meter ese condimento en sus terapias sin hablar de religión, porque tampoco es correcto que ellos estén hablando de religión. Pero esa dimensión espiritual es un empuje, un motor tremendo. ¿Ok? Y a mí me llena de felicidad que veo personas precisamente que durante mucho tiempo estancados en ciertos puntos donde sintieron que prácticamente ya no había esperanza porque el psicólogo tantos años y aquí en lo mismo y lo mismo. Y hoy día están dando pasos, algunos pequeñitos, otros más grandes, etcétera. Pero eso es maravilloso. Ese es el efecto de precisamente conocer el ingrediente de la Hasidut. Todo esto que hablamos, Gesed, Geburah, no sé qué, dice la gente, es Kabbalah, no es Kabbalah, es Hasidut. Ah, pero eso es para judíos. Ok, resulta que también existe Hasidut para no ajidas. Ya, y por eso hay que entender cuál es la diferencia y solamente alguien que entiende la diferencia entre el alma judía y bueno, que le logra entender desde lo que su capacidad le permite, porque obviamente el alma también es algo muy, muy complejo. Solamente esa persona puede imbuirle entonces ese empuje, ese ingrediente a esas cosas que cada uno está haciendo, ¿ok? Y con eso entonces termino que la disciplina es hacer y hacer, pero más adelante toca, al principio nos esforzamos, nos llevamos a romper un poco el esquema mental que tenemos, nos empujamos a hacerlo porque sabemos qué es lo correcto, no porque nos sintamos bien o no. Si te sientes mal, pero sabes qué es lo correcto, hazlo, llévalo a empujarte. Pero con el tiempo vas a tener que también incluir, digamos, una conciencia de esas acciones y poder, entonces van a ver precisamente cómo esa constancia, o sea, ese día a día, ese trabajo personal día a día, no se vuelve cansón, no se vuelve fastidioso, no se vuelve ya un tema de rutina, sino que ahora el reto es imbuirlo de Torah Baruch Hashem, sí, de la conciencia del alma. Se fue Shulamit. Dale, Shulamit, no hay problema, ya igual está terminando también, que descanses. Listo, chicos y chicas, ahorita entonces tenemos unos minuticos para escuchar preguntas. Por aquí Patti levantó la mano. Adelante, Patti. Gracias, Rap. Hola, Sí. pues yo para compartir nada más una frase, Rap, que, que se me vino a la cabeza porque de todo esto que está hablando, de corregir a tiempo, de darse cuenta a tiempo, digo, a veces nos tardamos un poquito más, pero aquí estamos. Y esta frase es la siguiente. Le preguntaron a un señor ya mayor y le preguntan, ¿te arrepientes de algo? Y él contesta, de haber aguantado demasiado en nombre de la paz. A veces la paz era solo silencio para no discutir. Y esa Ujú. se me vino a la cabeza porque era lo que mencionaba usted de que a veces callamos o dejamos pasar y pensamos que estamos haciendo bien las cosas porque no estamos generando algo más grande o porque no estamos entrando a episodios más grandes. Pero realmente todo eso a la larga se va juntando y se va juntando hasta que llega el momento que como ollas de presión, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita que estaba escuchando la clase, me acordé de esto y quería compartirlo. Gracias, Rafa. Gracias, Patti. De hecho, también nosotros comentamos en la semana de yeso, ¿se acuerda cuando hablamos del Shalom Bay también? Que explicábamos de que el Shalom Bay no es aguantar, es comunicar, es hablar, o sea, y eso es precisamente lo que pasa. Y también acá se puede ver también esa dimensión. Gracias, Pati, por tu comentario. Muy buena anécdota, muy buena historia. La mano levantó la señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Sí, Rap, gracias. Una pregunta. ¿Se puede decir que ese personaje, ese muchacho,
utilizó las 3 vestimentas del alma: pensamiento, palabra y acción. O sea, lo pensó, lo dijo y lo buscó para que ocurriera, Claro. ¿o no? Se programó negativamente a utilizar esas 3 vestimentas. Así es. Sí, sí, sí. Así es, sí, exactamente. O sea, ese es el tema de la importancia, ¿no? De cambiar el chip. Romper paradigmas, la verdad. Ese es un tema. Además, en este punto, y con esto termino, es importante también no forzarse un paso a la vez. Por ejemplo, hay una historia muy bonita que también me gustó, la escuché alguna vez. Creo que hay un video de YouTube de eso, donde hablaba de que alguien que unos chicos que iban a construir un muro que le parecía muy grande, muy para ellos, pero no, al principio empezaron a poner un ladrillo y después otro ladrillo. Y cuando vinieron a ver, habían construido el muro. ¿Ya? Entonces decía la reflexión, dice, cuando vayas a escribir un libro, no pienses que vas a escribir el mejor libro, el maravilloso del mundo. Piensa, hoy voy a escribir la mejor página de mi libro. Y al día siguiente, hoy voy a escribir la siguiente mejor página de mi libro. Y así, porque a veces abruma a la gente, pero es que tanto tengo que cambiar, pero es que no, no hay que pensar así. Hay que poner un pasito a la vez, un ladrillo a la vez, escribir una hojita a la vez. Cuando uno viene a ver, ha hecho bastante. ¿Ya? Y ese proceso es, por eso paso por paso y hacerlo con calma y sobre todo no perdiendo la tranquilidad. Bien, chicos, Sí, bueno, y chicas, les deseo una bonita noche. Sí, dígame. no, también se me vino la historia del padre que le dijo al hijo que corriera la piedra, que era grandotota. Y el Ajá. hijo iba y empujaba y empujaba. Dijo, no, todos los días arranca un pedacito y pasas la piedra al otro lado. O sea, buenamente. Gracias, Raf. Sí, así es, Baruch Hashem. Bueno, pues les deseo toda una bonita noche, que descansen. Nos vemos Bezrat Hashem, el próximo lunes si no estoy viajando. Y ahorita en un rato les comparto entonces la tareita al grupo y que bueno, que descansen y la van haciendo ahí con calma. Que pasen muy bien. Chao, chao. Gracias, Rabino Asher. Gracias, Bueno, Rabino. Gracias, chao. buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Gracias, Raf. Gracias, Raf. Gracias, Raf.